Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver la página 169 de su libro. Vamos a comenzar con la primera serie. Estamos viendo ahorita notación científica. Entonces debemos resolver todos los problemas de notación científica que se nos presenten a continuación. La primera serie dice lo siguiente: resuelve el crucinúmero. En azul tenemos las operaciones que van en horizontal y en anaranjado tenemos las operaciones que van en vertical. Entonces, para poder resolver el crucinúmero, tenemos que completar los espacios del crucinúmero con los resultados de las operaciones o de las notaciones científicas que tenemos aquí. Aquí nos están dando un número en notación científica y nosotros debemos escribir el número normal. Entonces vamos a pasar esta primera notación científica al número normal, ¿verdad? Tenemos esta notación científica que dice 2.3 por 10 a la 4. Entonces lo tenemos que pasar a número normal, ordinal, ¿verdad? Entonces, para poder pasar un número de notación científica a un número normal, a un número entero, así como ayer vimos al revés, de un número entero o de un número decimal lo pasábamos a notación científica. Ahora vamos a pasarlo de notación científica a un número natural. Entonces, para poder pasarlo de notación científica a un número natural o decimal, lo que tenemos que hacer primero es copiar el número que tenemos aquí sin colocarle el punto decimal, ¿sí? El número que nosotros estemos multiplicando por la potencia de 10 es lo que vamos a copiar nosotros en la respuesta. En este caso tenemos un 2.3, entonces lo vamos a copiar, pero le vamos a quitar el punto decimal. Entonces solo copiamos como 23. Sí, ese es el primer paso. Cuando yo quiera pasar la notación científica para descubrir el número que estoy escribiendo en notación científica, lo que tengo que hacer es tomar este número, como les menciono, el número que estoy utilizando antes de multiplicar por la potencia de 10, ¿verdad? Entonces tomo este número pero sin el punto decimal. Entonces aquí es 2.3, yo tomo el número pero sin el punto decimal, me queda 23. Luego veo cuál es el exponente de mi potencia de 10. El exponente en este caso de la potencia de 10 es 4. Por lo tanto, como el exponente es 4, quiere decir que aparte del primer número, lleva otros 4 números más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener un número de 5 cifras, ¿sí? De 5 cifras. Recuérdense que el exponente me indica a mí cuántos números hay aparte del primer número, ¿sí? Entonces este número empieza con 2, pero el exponente 4 nos está indicando que aparte del 2 van a ir otros 4 números más atrás de él. Como ya tenemos un número atrás de él que es el número 3, entonces, y nosotros necesitamos tener 4 números detrás del 2, quiere decir que nos faltan 3 números. ¿Cómo vamos a colocar esos 3 números? Esos 3 números los vamos a colocar como ceros, ¿sí? Entonces ahí nosotros ya descubrimos cuál es el número que nos están dando en notación científica. Vuelvo y repito, lo que tenemos que hacer para pasar de una notación científica a un número es tomar el número de la izquierda y copiarlo en la respuesta sin colocarle el punto decimal. Luego vemos el exponente de la potencia y dependiendo del exponente nos indica cuántos números debe llevar el número aparte de la primera posición. La primera posición de este número es un 2, pero el exponente es 4. Entonces me está indicando a mí este 4 que aparte del 2 tenemos que tener otros 4 números, ¿sí? Pero como ya tenemos un 3 aquí, ya tenemos un número de los 4 que necesitamos poner atrás del 2, ¿sí? Ya tenemos el número 3. Entonces, como ya no tengo más números que colocar atrás del 2 y yo necesito que ese número lleve 4 números atrás del 2, entonces completo los espacios que me hacen falta con ceros. Y ahora, si se dan cuenta, ya tengo los 4 números que necesitaba colocar detrás de la primera posición, que era el 2, ¿sí? Entonces ya me queda a mí que la primera horizontal es 23.000. Entonces lo vamos a escribir ahora en el crucinúmero. Ahora que ya tenemos el número que estaba escrito en notación científica, ya solo lo colocamos en el lugar donde va en el crucinúmero. En este caso es la 1
horizontal, ¿sí? Entonces es esta de aquí, que está en azul. Entonces colocamos nuestra respuesta 23.000 y cabal nos queda para rellenar los espacios en blanco que necesitábamos. Ahora vamos a hacer la primera vertical, o mejor vamos a hacer la tercera, que está un poquito más difícil, la tercera vertical, ¿sí? Entonces la tercera vertical dice lo siguiente: 1.8 por 10 a la 3. ¿Sí? Ahora que ya tenemos el número, vamos a escribir. Bueno, ya lo tenemos en notación científica, ahora tenemos que hallar cuál es el número que necesitamos escribir en el crucinúmero. ¿Qué número estamos escribiendo aquí con notación científica? Ya sabemos entonces, para averiguar el número que tenemos escrito en notación científica, vamos a copiar el número de la izquierda, que en este caso sería 1.8, pero al copiarlo le vamos a quitar el punto decimal, entonces solo vamos a copiar el 18. ¿Sí? Ese es el primer paso. Luego vemos qué dice el exponente. El exponente de esta es 3. Como el exponente es 3, quiere decir que aparte de la primera posición, que en este caso la primera posición es 1, tenemos que tener 3 números más, aparte de la primera posición que es 1. Ya tenemos el 8 atrás del 1, pero dice que atrás del 1 tienen que ir 3 números. Entonces ya tenemos 1, nos faltan 2. ¿Qué hacemos entonces para tener los números completos? Para llenar los espacios que nos indica que tenemos que tener, vamos a usar ceros. Ya colocando ceros, nosotros nos damos cuenta que ya tenemos los 3 números después del 1 que nos estaba indicando aquí la operación, ¿sí? Recuérdense que el exponente les va a indicar cuántos números van después de la primera cifra o la primera posición. El primer número era 1. Entonces el exponente 3 me indica que detrás de ese 1 tienen que ir otros 3 números. Entonces ya los escribo y me queda 1800. Entonces ahora en la tercera, hicimos la tercera vertical, que sería esta de aquí. Ya nosotros colocamos nuestra respuesta, que sería 1800. Y ahí vamos a ir completando el crucinúmero. Ahora les toca a ustedes hacer las otras 4 que nos hacen falta. Bueno, entonces ahora tenemos que escribir en notación científica las siguientes cantidades. Yo les voy a explicar 3 y ustedes siguen con las demás. Es como lo estábamos viendo ayer. Solo que recuerden que les dije que cuando el número no es redondo lo tenemos que redondear siempre. Nosotros nos tenemos que encargar de que siempre queden ceros todos los demás números. Solo los primeros 3 números nos tienen que quedar. De ahí todos los demás números que estén detrás se tienen que volver ceros. ¿Sí? Siempre que estemos trabajando notación científica, convirtamos en ceros todos los números que estén después de las primeras 3 cifras. ¿Sí? Para poderlo convertir en ceros, recuerden, tenemos que aproximar la tercera posición que nosotros tenemos aquí. Siempre se va a aproximar la tercera posición del número. Entonces, en este caso, 1 puede aproximar a 4, no. Entonces el 4 se queda exactamente igual. El 5 y el 2 se quedan igual porque no los estoy aproximando. El 4, el 1 no lo puede aproximar, entonces se queda igual. Pero como aproximé, todo lo demás se vuelve ceros. ¿Sí? Entonces el 1, este de 1, 0, 2, 5, 0, todo se vuelve 0. ¿Sí? Solo las primeras 3 cifras, como máximo, me tienen que quedar distintas de 0. No me pueden quedar más de las primeras 3 cifras diferentes de 0. Si tengo una cuarta cifra diferente de 0, no puedo escribir la notación científica. ¿Sí? Ahora que ya redondeé mi número, ya lo podemos escribir en notación científica. ¿Sí? Entonces recuerden, siempre tenemos que sustituir todos los números que estén después de la tercera posición. Siempre, siempre, siempre los vamos a sustituir por ceros. Miren, estos 5 números los sustituí yo por ceros. Siempre se sustituyen. Y la tercera posición le van a sumar 1 solo si el número que está en la cuarta posición es un 5, es un 6, es un 7, es un 8 o es un 9. ¿Sí? Por ejemplo, si aquí hubiera un 9 antes de la tercera posición, entonces este 4 se volvería 5. ¿Sí? Si el número que está en la cuarta posición fuera un 9, este 4 de aquí se volvería un 5, por ejemplo, ¿verdad? O si fuera un 5.
también el 4 se volvería un 5. Entonces, si tenemos en la cuarta posición un 5, un 6, un 7, un 8 o un 9, ese número de la tercera posición se le va a sumar un 1. Pero si tenemos un 0, un 1, un 2, un 3 o un 4 en la cuarta posición, así como en este caso que tenemos un 1, entonces el número de la tercera posición se queda igual como estaba. Y de todos modos, todos los números que estén detrás del número que está en la tercera posición los sustituimos por ceros, ¿sí? Que recuerden que cuando trabajamos notación científica, solo los primeros 3 números nos tienen que quedar diferentes de 0. De ahí todos los demás tienen que ser ceros, ¿sí? Ahora que ya tenemos esto, ya tenemos redondeado el número, vamos a copiar las 3 primeras cifras del número, que serían 524. Y vamos a colocar un punto decimal después de la primera cifra. ¿Cuál es la primera cifra? El 5. Entonces colocamos un punto decimal después del 5, ¿sí? Ahora vamos a multiplicar por una potencia de 10 que tenga como exponente la cantidad de números que hay detrás de la primera cifra. La primera cifra es 5. Entonces tenemos que contar cuántos números hay después de ese 5, que es la primera cifra. Ah, tengo 7 números después de la primera cifra. Por lo tanto, como tengo 7 números después de la primera cifra, el exponente de mi potencia de 10 va a ser 7. Otra forma de conocer cuál es el exponente que debe llevar la potencia es contar las cifras que tiene el número y restarle una. Por ejemplo, si este número tiene 8 cifras y le resto una, me quedan 7. Ese es el exponente que va a llevar. Si este número tuviera 20 cifras, le resto una y el exponente sería entonces 19, ¿sí? El exponente que va a ir en la potencia de 10 siempre va a ser la cantidad de cifras que van después de la primera cifra, o bien la cantidad de cifras del número menos 1, ¿sí? Entonces en este caso yo coloqué 7 porque este número es de 8 cifras y se le resta una, 7. O es un número que tiene 7 números después de la primera cifra, ¿verdad? Cualquiera de los dos métodos nos van a dar o nos van a indicar el exponente que debe llevar nuestra potencia de 10. Entonces aquí ya tenemos la primera. Este es el resultado. Ahora vamos con la segunda. La segunda igual, la tenemos que redondear. Recuérdense que solo las primeras 3 cifras deben ser diferentes de 0. Todo lo que esté detrás de las primeras 3 cifras se debe volver ceros. Entonces vamos a redondear. Las primeras 2 cifras se quedan exactamente igual. Y vamos a ver. Si la cuarta cifra es 5, 6, 7, 8 o 9, la tercera cifra se le suma 1. Pero si la cuarta cifra es 0, 1, 2, 3 o 4, la tercera cifra se queda igual. Como aquí tenemos un 0, la tercera cifra se queda igual. Y todo lo que esté después de la tercera cifra lo volvemos ceros. Ahora, todo lo que sea punto decimal se elimina. Hacemos como que no existiera, ¿sí? Cuando tengamos que escribir en notación científica un número decimal, todo se vuelve cero, se redondea, excepto la parte decimal. La parte decimal simple y sencillamente se borra, se quita de ahí, se elimina, ¿sí? Ahora que ya redondeamos este número, escribimos en notación científica. Lo mismo que hicimos aquí. Se toman las primeras 3 cifras del número, se colocan en el resultado y después de la primera cifra se coloca un punto decimal. La primera cifra es 1, entonces se coloca un punto decimal después del 1, justamente. Ahora que ya tenemos ese número, se multiplica por una potencia de 10, que va a llevar como exponente la cantidad de números que hay detrás de la primera cifra. La primera cifra es 1. ¿Cuántos números hay detrás de 1? Hay 5. Entonces, el exponente de esta potencia de 10 va a ser 5. Porque este número tiene 6 cifras, pero contamos solo las que están detrás de la primera. Entonces, como es un número de 6 cifras, pero no incluimos la primera, solo vamos a tener 5 cifras detrás de la primera. Entonces, ese va a ser el exponente que va a llevar la potencia de 10. Ahí ya lo escribimos en notación científica. Ahora vamos con la tercera. Recuérdense que ayer les dije que cuando tengamos que pasar a notación científica un número que tenga 0 enteros, no se hace igual que como estábamos haciendo estos ejemplos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos ejemplos sí tienen enteros, pero este no, este tiene 0 enteros. Entonces, cuando ustedes tengan que pasar un número que tiene 0 enteros a notación científica, no van a tomar las primeras 3 cifras, ni van a redondear el número ni nada.
Simple y sencillamente van a tomar las últimas 3 cifras del número para escribirlo en notación científica. Entonces en este caso sería 870, las últimas 3 cifras del número. E igualmente, como en estos ejemplos, después de la primera cifra que copiaron, se coloca un punto decimal. ¿Sí? Después de la primera cifra, copiamos la primera cifra, era 8. Entonces, aquí se coloca un punto decimal después de la primera cifra que copiamos, que era 8. Ahora, vamos a multiplicar eso por una potencia de 10, pero siempre que estemos escribiendo en notación científica un número que tenga 0 enteros, el exponente de la potencia de 10 tiene que ser negativo, ¿sí? Porque los números van hacia atrás, no van hacia adelante, sino que van hacia atrás. Entonces tiene que ser negativo el exponente de la potencia. Entonces, ¿qué exponente vamos a colocar aquí? Pues simple. Vamos a colocar en el número original, este de aquí, el punto justamente donde lo colocamos en la notación científica. En la notación científica colocamos el punto entre el 8 y el 7. Entonces en este número original coloquemos el punto aquí, pero solo imaginariamente. Después lo vamos a quitar porque un número con 2 puntos es incorrecto, ¿verdad? Solo lo vamos a colocar ahorita para que vean. Lo colocan justamente entre los números que lo colocaron en la notación científica. En la notación científica coloqué el punto decimal entre el 8 y el 7. Entonces en el número original también vamos a colocar el punto decimal entre el 8 y el 7. Y van a contar cuántos números quedan encerrados entre el punto imaginario y el punto original del número. Entre punto y punto quedan 6 números encerrados. Entonces ese 6 que ustedes tienen aquí es el que les va a indicar el exponente que va a llevar su potencia de 10. Una vez que hayan encontrado el exponente, ya quitamos el punto imaginario, ¿verdad? Entonces, este número que nosotros tenemos aquí dice lo siguiente: 0.0000870 en notación científica es igual a 8.70 por 10 a la menos 6, ¿sí? Ya tenemos entonces ahí escrito en notación científica. Entonces recuerden, cuando sea un número con 0 enteros, tienen que agarrar las últimas 3 cifras, no las primeras 3 como aquí, ¿sí? Toman las últimas 3, las copian, colocan punto después de la primera cifra copiada, ¿sí? Y después se va a tomar se va a multiplicar, perdón, por una potencia de 10, pero el exponente va a ser negativo. Y para saber cuál va a ser el exponente, deben colocar este mismo punto que colocaron aquí en la notación científica dentro del número que les estaban dando, para ver cuántos números quedan encerrados entre el punto nuevo y el punto original del número decimal que tenían. Me quedaron 6 números aquí, entonces esa va a ser mi exponente, pero mi exponente siempre va a ser negativo cuando yo trabaje con números que tienen 0 enteros, ¿sí? Ahora bien, si esta cifra hubiera sido 0, no tomo 0.70, por ejemplo. No, solo tomo las dos últimas cifras, ¿sí? Si esta cifra también hubiera sido 0, por ejemplo, y esta de aquí hubiera sido 1, entonces solo hubiera tenido que tomar la última cifra. Recuérdense que para la notación científica no puedo tomar más de 3 cifras, ¿sí? Solo lo máximo que puedo tomar son 3 cifras. Aquí tomé 3. Aquí tome 3, aquí tome 3. ¿Puedo tomar 2? Sí. ¿Puedo tomar 1? Sí. Pero lo máximo que puedo tomar son 3. No puedo tomar 4 cifras para escribir en mi notación científica. Entonces ahí nos quedarían las primeras 3. Ahora a ustedes les toca hacer las siguientes. La tercera serie dice lo siguiente: escribe el número que corresponde a cada notación científica. Entonces aquí en esta serie tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el crucinúmero, pasar de notación científica al número que estamos tratando de escribir aquí en notación científica. Entonces, para pasar de notación científica a un número, recuerden lo que tenemos que hacer. Tomamos el número de la izquierda, lo colocamos en la respuesta y le quitamos el punto decimal. Luego contamos cuál es el exponente en la potencia. En este caso es 5, la potencia que estamos utilizando es 5. Entonces quiere decir que después de la primera cifra tienen que ir 5 números más.
pero después de la primera cifra aquí yo solo tengo un número más, que es el 2. Entonces, ¿cuántos números me hacen falta para que yo cumpla con el requisito de tener 5 números detrás del 6? Me faltan 4 números. ¿Cómo completo esos 4 números? Colocando 4 ceros. Ya que coloqué 4 ceros, ahora sí, ya tenemos 5 números detrás de la primera cifra, que es 6. ¿Sí? Entonces 6.2 por 10 a la 5 es igual a 620.000. ¿Sí? Es muy fácil, como les digo. Toman el número de la izquierda, lo copian, le quitan el punto y después cuentan cuántos números tienen que haber después de la primera cifra. La primera cifra es 6 y aquí dice que tienen que haber 5 números después de 6 y solo tenía el 2. Entonces, para tener los 5 números le agrego 4 ceros y así ya tengo 5 números detrás del 6. Ahora aquí, en este caso que es negativo el exponente, recuérdense que cuando nosotros en una notación científica tenemos un exponente negativo, quiere decir que en los enteros tenemos un 0, ¿sí? Entonces este número va a ser 0 punto y algo. ¿Por qué? Porque nos están dando un exponente negativo. Siempre que nos den un exponente negativo, en los enteros va a ir un 0. Ya que hayamos escrito que tenemos 0, ahora tenemos que ver cuántos números van a estar entre este punto y este punto de aquí, ¿sí? Entonces, para nosotros poder escribir este número en notación científica, vamos a copiar primero que nada este número, tal y como está. Lo copiamos ahí. Recuérdense que este punto es imaginario, ¿sí? Este punto es el punto imaginario, así como en la serie anterior que nosotros escribíamos este punto imaginario. Entonces, este exponente nos indica cuántos números decimales deben ir entre el punto original del número y el punto imaginario. Y aquí nos dice que tienen que ir 4 números. Sin embargo, aquí solo tenemos 1 entre los dos puntos. Entonces, delante de ese número que tenemos, vamos a agregar la cantidad de ceros que sea necesario para poder cumplir ese requisito. Aquí dice que entre el punto imaginario, que es este que está aquí, y el punto original del número, tienen que haber 4 números. Entonces ya tenemos 4 números aquí, ¿sí? Entonces este exponente nos indica que tienen que haber 4 números ahí. Ya que tenemos 4 números entre el punto imaginario y el punto normal, ya eliminamos este punto de aquí. Y entonces el número que nosotros tenemos en este caso es 0.000432. Entonces vuelvo a repetir, porque sé que esto es un poco confuso. El procedimiento de pasar a notación científica estos números con potencia negativa. Cuando tengamos potencia negativa en la notación científica, eso quiere decir que tenemos un número con 0 enteros. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir 0 punto, ¿sí? Luego copian este número de la izquierda, pero a este, cuando sea exponente negativo, no le van a eliminar el punto. No le eliminen el punto todavía, ¿sí? Lo copiamos, ya lo tenemos. Ahora, entre estos dos puntos, el exponente nos indica que tienen que haber 4 números, ¿sí? Sin embargo, entre estos dos puntos yo solo tengo un número. Entonces, ¿qué hago? Delante del número que yo ya tengo que agregar ceros para cumplir con los 4 números que me está pidiendo que deben ir en medio de estos dos puntos, ¿sí? Ya que tenga los 4 números que me pidió el exponente entre los dos puntos, eliminan este último punto que tienen aquí. Y ya encontraron el número al que se está refiriendo la notación científica. Ahora les tocaría a ustedes hacer los siguientes números. Ahora vamos con la serie 4. La serie 4 tenemos que marcar con un chequecito si las notaciones científicas que están escritas en el libro son correctas. Y si son incorrectas, tenemos que escribir cuál es la verdadera notación científica. En este caso, la primera es esta. 6.589.342. Escrito en notación científica 6.59 por 10 a la 6. Vamos a ver si es cierto. Primero que nada, ya sabemos que solo las primeras cifras, las primeras 3, tienen que ser diferentes de 0. Después las otras que estén detrás tienen que volverse ceros. Pero antes de volver ceros, ya saben ustedes que la primera y la segunda cifra se quedan exactamente igual. Tenemos que redondear el número. Pero la tercera cifra va a cambiar dependiendo de la cuarta, ¿sí? Les dije que si la cuarta cifra es 0, 1, 2, 3 y 4, la tercera cifra no cambia.
Pero si la cuarta cifra es 5, 6, 7, 8 o 9, la tercera cifra se le suma 1. Entonces en este caso, como la cuarta cifra es 9, a la tercera cifra le tenemos que sumar 1. Si teníamos 8, ahora la tercera cifra se transforma en 9. Y todo lo que esté detrás de la tercera cifra se va a volver ceros. ¿Sí? Ya redondeamos entonces nuestro número. Ahora que ya lo redondeamos, escribámoslo. ¿Será que es cierto? Vamos a ver si es cierto que esta notación científica que tenemos aquí representa este número que nosotros ya tenemos aquí redondeado. 6.59, ¿son las primeras tres cifras del número? Sí, entonces ahí vamos bien. Colocamos el punto decimal después de la primera cifra. ¿Está bien? Sí, también está bien. Ahora, lo estamos multiplicando por una potencia de 10 que lleva como exponente el número 6. Recuérdense que el exponente se saca buscando cuántos números hay detrás de la primera cifra. La primera cifra es 6. ¿Cuántos números tiene detrás? Tiene 6 justamente. Cabal como lo colocaron en el libro. Entonces esta está correcta. Entonces a esta le tienen que poner ustedes un chequecito de que sí es correcta. ¿Sí? Ahora vamos con la segunda. En la segunda, nomás al verla nos damos cuenta que es incorrecta. ¿Por qué? ¿Qué detalle miran ustedes aquí que me indique que esta es incorrecta? ¿Por qué? Porque me están dando el exponente negativo y este número no tiene 0 enteros. Entonces el exponente no tendría por qué ser negativo. ¿Sí? Entonces tenemos que escribirlo correctamente, la notación científica de este número, porque está incorrecta. Para escribirla correctamente primero tenemos que redondear el número. La primera y la segunda cifra, ya saben ustedes, se quedan igual. La tercera cifra va a depender de la cuarta. Si tenemos un 1 en la cuarta cifra, la tercera cifra no va a cambiar. Y todo lo que esté detrás de la tercera cifra se vuelve ceros. ¿Sí? Excepto la parte decimal. La parte decimal solo se elimina. Ahora que ya redondeamos este número, escribamos la notación científica de este número. Se copian las primeras tres cifras, ya saben ustedes. Se copian las primeras tres cifras, que es 234. Y colocan un punto decimal después de la primera. Luego vamos a multiplicar ese número por una potencia de 10 que va a llevar como exponente la cantidad de números que hayan detrás de la primera posición. La primera posición es 2. ¿Cuántos números hay detrás de ese 2? Hay 8 números. Entonces el verdadero exponente que debía llevar esta potencia de 10 era 10 a la 8, no a la menos 8. Entonces esta estaba incorrecta. La respuesta correcta es esta, 2.34 por 10 a la 8. Ahora les toca verificar a ustedes si las demás son correctas o no son correctas. En la última serie entonces tenemos que resolver una serie de problemas escribiendo en notación científica. Por lo tanto, nos puede ser que nos den notación científica y tengamos que escribir el número, o al revés, que nos den el número y nosotros lo tengamos que escribir en notación científica. Yo les voy a ayudar a resolver el primer problema. Dice, en 1969 el ser humano llegó por primera vez a la Luna en el Apolo 11. La distancia de la Tierra a la Luna es de 3.844 por 10 a la 6 kilómetros. 3.844 por 10 a la 6. Es la distancia de la Tierra a la Luna. De ir de la Tierra hasta la Luna. Es una cantidad tan grande que la escribimos en notación científica. Luego dice, si el Apolo 11 hubiera viajado en línea recta, ¿cuántos kilómetros hubiera recorrido en su viaje de ida y vuelta? Bueno, esta es la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces sería la distancia que recorreríamos si fuéramos solo a la Luna. O sea, la ida. De aquí hacia allá, esta es la distancia. Pero si hacemos un viaje de ida y después de regreso, tenemos que tomar en cuenta que esto sería el doble. Entonces, primero, para resolver este problema, tenemos que encontrar cuál es el número, que es la distancia de la Tierra a la Luna, y después multiplicarlo por 2, porque quiere indicarnos que esa es la distancia que vamos a recorrer si vamos a la Luna y después regresamos otra vez a la Tierra. ¿Sí? Son dos viajes. Si hacemos ida y vuelta son dos viajes, ¿verdad? Entonces, esta es la distancia que hay de la Tierra a la Luna, solo de ir de la Tierra hacia la Luna. Pero si yo quiero regresar, tengo que volver a recorrer esta distancia. Por lo tanto, vamos a encontrar a qué número pertenece esta notación científica y después, para encontrar lo que duraría el viaje de ida y vuelta, tenemos que multiplicar el número por 2, porque sería entonces dos viajes. Tendríamos que recorrer dos veces esa misma cantidad.
Entonces, para pasar este número de notación científica a un número normal, copiamos el número de la izquierda, ya saben, aquí nos dieron 4 números, pero lo correcto es que solo nos hubieran dado 3, ¿verdad? Y nos dan esos 4 números y quitamos el punto decimal. Luego, el exponente me va a indicar cuántos números tienen que ir después de la primera posición. La primera posición es 3. Si aquí tengo un exponente 6, quiere decir que después del 3 yo tengo que tener 6 números. Sin embargo, yo solo tengo 3, que serían el 8, el 4 y el 4. Para tener 6 números después del 3, entonces, ¿qué tengo que agregar? Si solo tengo 3, voy a agregar 3 ceros. Y así ya tengo 6 números después del 3. Entonces ya encontré cuál es la distancia de la Tierra a la Luna. La distancia de la Tierra a la Luna son 3.844.000 kilómetros. Ahora, ese solo es el viaje de ida. Si nosotros queremos regresar después de la Luna, ¿qué distancia vamos a recorrer? Entonces multiplicamos esta cantidad por 2 para conocer cuánto va a valer el viaje en total. Si multiplicamos por 2, nos va a dar que hemos tenido que recorrer 7.688.000 kilómetros, ¿sí? Entonces, esta sería la respuesta al primer problema. Esta es la distancia de la Tierra a la Luna en notación científica. Esta es la distancia de la Tierra a la Luna ya encontrada la notación científica. Y luego, como queremos ir a la Luna, pero después regresar, van a ser 2 viajes. Entonces tenemos que multiplicar por 2. Entonces esta sería la distancia total de la Tierra a la Luna y de la Luna a la Tierra de regreso. 7.688.000 kilómetros. Y ahora a ustedes les queda resolver los últimos 3 problemas. Espero haberlos ayudado bastante y nos vemos a la próxima.